Muy buenas noches tengan todos y todas quienes nos escuchan. Gracias por unirse a nosotros una vez más. Aquí estamos como siempre, compartiendo con ustedes desde la cabina de Pangea Plus un encuentro más de Casados Radio, donde el matrimonio es un placer. Estamos llegando a ustedes, probablemente este programa llegue a ustedes grabado, ya que tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas con el internet. Pero en el momento que estamos grabando esto es martes 17 de marzo de 2020 y son las 7:06. Como siempre desde aquí, desde la ciudad de Miami, hoy como un poco diferente, ¿no, señora Viviana? Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas noches. Sí, hoy está un ambiente diferente, pero eso no quiere decir que hayamos perdido el entusiasmo de estar aquí en el programa, especialmente para ustedes. Hoy queremos compartir un momento de paz, de tranquilidad, un momento donde todos podamos sentirnos que estamos apoyados, que no estamos solos. Y bueno, para eso es este programa que va a salir pronto. Sí, creemos que mañana. Así que si estás escuchando esto, entonces es miércoles 18 de marzo. Pero bueno, queríamos traer, como decía Viviana, un programa un poco diferente a lo que muchas personas se imaginan, en el sentido de que no vamos a venir a hablar aquí de lo mismo que ya usted tiene toda la semana y los últimos 3 días, sobre todo, escuchando en los canales de noticias, en los noticieros en vivo. Uy, sí, no. Hoy no vamos a hablar de nada de eso. Donde la gente poco a poco se va cargando porque pues lamentablemente no han habido muchas buenas noticias para dar, porque todo el mundo está pendiente y todo gira en torno a la situación del coronavirus. Sin embargo, Dios siempre tiene la última palabra y Dios siempre tiene cosas buenas que decir. Y en eso nos queríamos enfocar realmente en esta noche, el programa de hoy. Ni siquiera le pusimos un nombre, siempre le ponemos nombre a todos los programas, pero... Bueno, teníamos algo así como el matrimonio en momentos de crisis, ¿no? De momentos de dificultad. Sí, pero eso sigue sonando a crisis y entonces no queríamos ponerlo de esa forma. Bueno, no podemos dejar de saludar a nuestros patrocinantes. Claro que sí, del CIMAX. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de nuestros amigos de Paleo Life, cuya página en internet es paleolf.com, en donde pueden adquirir con mucha alegría, así como la cara que tiene la señora Viviana, de toda la gama de productos para cuidar tu salud, especialmente en momentos como este, en lo cual todo el mundo anda como un poquito agitadas las emociones con respecto a la salud, ¿no? Entonces... No solamente agitado, sino que está tenso. El ambiente está muy tenso, pero cuando nosotros tomamos productos como el CIMAX, pues no solamente es el antioxidante número 1, que va a evitar que los radicales libres interfieran en nuestro sistema, sino que también nos va a dar energía y nos va a permitir que en vez de estar encerrados en esta situación, pues podamos tener una mejor manera de ver las cosas, porque la energía te permite tener otra visión, estar más activo, tienes más oportunidad de hacer muchas otras cosas en casa que quizás por el hecho de no estar constantemente en la casa, pues se ha pospuesto. Entonces este es el momento en que se pueden desarrollar muchas actividades que están pendientes en casa. Y cuando tenemos esa energía, esa fortaleza, esa vitalidad que nos puede dar el CIMAX, entonces pues vamos bien, estamos complementados, ¿no? Exactamente, ya lo hemos dicho aquí antes, pero vale la pena recordarlo y destacarlo porque realmente es impresionante el poder antioxidante del CIMAX. El CIMAX tiene 4 ingredientes principales que son la cúrcuma. ¿Qué hace la cúrcuma? Todo el mundo habla hoy en día de la cúrcuma, pero bueno, la cúrcuma específicamente reducida
en sus componentes con nanotecnología evita que virus y bacterias penetren fácilmente nuestras células y promueve la formación de glóbulos blancos para la defensa inmune. El romero, que es el segundo componente, tiene propiedades antibacterianas que combaten agentes patógenos. Las hojas de olivo, el tercer componente, combate de manera eficaz virus, bacterias, parásitos y hongos, destruyéndolos y evitando su proliferación sin dañar la flora intestinal. Y el cuarto ingrediente, no menos importante, las semillas de uva, tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, vasodilatadoras, analgésicas, anticancerígenas y antihipertensivas. Así que con todos estos componentes tu salud estará más que bien cuidada. Solamente tienes que ir a la página de internet de Paleo Life, que es paleolf.com, y tienes ahí toda la gama de productos, uno mejor que el otro. Obviamente nosotros hacemos mucho más énfasis aquí en el CIMAX porque consideramos que es el producto estrella que ellos tienen, pero porque nosotros los consumimos y vemos realmente lo bueno que es. Sin embargo, también consumimos algunos otros como son el glutatión, la vitamina D, el magnesio, el selenio con espirulina. Hay muchas cosas que nosotros consumimos todos los días. Les estamos hablando con la experiencia de que lo consumimos día a día y realmente es excelente. Recuerda que cuando usas el código de CASA2, 2 en número, lo puedes adquirir con un 10% de descuento cualquier producto de la gama de productos de Paleo Life. Entonces allí te lo dejamos CIMAX para que llegues a los 80 sintiéndote como de 40. Así es, así que bueno, no pueden perder. Además que si van a las farmacias, van a encontrar de que todas las despensas en cuanto a las vitaminas C y todas estas cosas están vacías, no hay. Pero en Paleo LF sí tenemos bastante producto especialmente para ustedes. Así que aprovechen no solamente que está el producto, sino que pueden utilizar el código de CASA2, CASA2 en número, y pueden tener el 10% de descuento. Ok, y entonces, ¿de qué íbamos a hablar esta noche un poquito para aquellas personas que están hoy día, como dicen en Perú, en su casa, con miedo, por tanta noticia que han visto, por tanta mala noticia que han visto? ¿Qué le podemos decir a las personas que se sienten desesperanzadas, que viven pequeños momentos de alegría durante el día por compartir con su familia, pero que cuando caen en cuenta de la situación que estamos viviendo, algo como nunca antes visto en nuestra generación, pues se sienten tristes, se sienten deprimidos y no encuentran una luz en su día a día? Entonces nosotros queríamos compartir con ustedes un poco acerca del miedo, de lo que el miedo hace y cómo librarnos del miedo, ¿verdad? Correcto. Porque como todos ustedes saben, y los que no saben, siempre lo recordamos, nuestro programa está basado en principios bíblicos. Nosotros, tanto mi esposa como yo, somos creyentes, profesamos la fe cristiana, no nos consideramos personas religiosas, pero sí compartimos de lo que conocemos y de lo que tenemos para ayudar a otras personas a que puedan ver esa luz también. Entonces, si eres tú una de esas personas que se siente con temor, que siente como que no hay luz al final del túnel, que siente como que toda esta situación es sobrecogedora en el sentido de que tiene tus emociones agarradas por todos lados, pues te venimos a decir que sí hay luz, que Dios siempre tiene la última palabra y que la clave para salir de esto está escrita en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos definir el miedo? Porque cuando tú le preguntas a una persona qué es el miedo, cualquier persona te puede decir que el miedo es una emoción, ¿verdad? Pero más allá de eso, el miedo es una emoción que puede tener diferentes matices. El miedo es una emoción que nos puede hacer cuidar nuestra vida por tenerle miedo a las cosas peligrosas. Es decir, hay cierto nivel de temor que puede cuidar tu vida, que es bueno. De hecho, la Biblia dice que el temor de Dios es puro. Yo siempre digo y completo esa frase diciendo que no solamente el temor de Dios es puro, sino que todo temor que no viene de Dios es inmundo. Cuando hay un temor que te ataca, que tú te sientes
que tienes miedo por la situación. Y vamos a tomar específicamente lo que está pasando ahora, acá en el planeta Tierra, porque ya no podemos decir ni siquiera que está pasando en Miami ni que está pasando en los Estados Unidos, sino que está pasando a nivel de la bolita del mundo, como dice Sergio Ríos, un gran amigo. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas están atacadas por esta emoción que ellos creen que es una emoción, pero que resulta hacer tantos desmanes en la vida y en el día a día de una persona? Entonces, ¿dónde se originó el miedo? ¿Dónde es la primera vez que nosotros vemos en la Biblia que se originó el miedo? Cuando todos ustedes saben que la historia de Caín y Abel, de Adán y Eva, los papás de Caín y Abel. Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén, Dios los plantó, los puso allí en el jardín donde ellos tenían todas sus necesidades, eran suplidas, donde todo estaba bien, donde ellos no necesitaban de nada. Pero bueno, todos conocemos la historia de la serpiente, la tentación, lo que todo el mundo ha regado la voz de que fue la manzana. Curiosamente, la Biblia nunca habla específicamente de un fruto. No sé por qué razón se regaría eso de que era una manzana. Podía ser un mango. Exacto, o un merey, ¿verdad? Un aguacate, un tomate, no sé. Pero la gente dice la manzana. Ok, bueno, entonces digamos la manzana. Todo Cambur. es un banano. Bueno, en Venezuela es un cambur. Entonces, la tentación, y pues ellos se vieron desnudos y se escondieron. Antes de eso, hay evidencia, los eruditos teólogos y bíblicos, ellos piensan que antes de ese momento el hombre, la mujer y Dios interactuaban diariamente. Ellos se veían cara a cara y Dios iba a caminar por el jardín y hablaba con ellos, y no se sabe específicamente cuánto tiempo pasó desde la creación de ellos como seres humanos hasta el momento de la tentación y la caída. Lo que sí se sabe es que Dios interactuaba con ellos. Y en una de esas Dios va por el jardín caminando y le dice, ¿dónde están? Y Adán le dice, es que estoy escondido porque estamos desnudos, escuché que tú venías y tuve miedo. Entonces, ¿dónde vemos originarse el miedo? Cuando hay una... ¿Qué es lo que quiere decir toda esta historia? ¿Dónde está la moraleja detrás de la historia? Y la moraleja detrás de la historia está en que cuando la primera ruptura que hubo entre el hombre y Dios, ya inmediatamente produce angustia en el corazón del hombre. Porque hay algo que antes era pleno, que dejó de estar pleno. Hay algo que antes estaba lleno, que eran todas las necesidades de ellos, que dejó de estarlo porque hubo una ruptura. La desobediencia siempre tiene sus consecuencias. Y el pecado como tal siempre tiene sus consecuencias. Entonces lo hemos dicho también en programas anteriormente, que es el pecado, porque la gente escucha estas palabras y dice, estos son cosas, términos religiosos. Pero para ponerlo lo más pragmático posible o lo más fácil de entender posible, digamos que el pecado simplemente representa rebeldía en el corazón. Y la rebeldía en el corazón es decirle a Dios, yo no necesito de ti, yo puedo hacer las cosas como a mí me parecen, sin que tú te metas en mi vida. Yo tengo un camino mejor para mi vida. Esa es la actitud del corazón cuando hay pecado en nosotros, y en todos nosotros hay pecado. No hay nadie que esté libre de pecado. Cuando quieras agregar algo de tu propia cosecha, simplemente dímelo. Te pelo los ojos así. Ah, exactamente. Entonces, bueno, ahí vemos el origen del temor. Sin embargo, el temor pasa a ser más adelante, la Biblia lo llama un espíritu, porque cuando el apóstol Pablo en sus cartas habla acerca del temor, él dice, no nos dio Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo aplicamos eso en este momento? En este momento que estamos viviendo en la historia del mundo, podemos ver que la gente, los gobernantes de las naciones, se están quedando sin opciones. Ellos mismos dicen, esta mañana veíamos una rueda de prensa del presidente Trump y dice que aunque han habido avances, pues ellos aún desconocen mucho de esta pandemia que se está expandiendo por el mundo. Y hay países como Italia donde realmente la cosa está grave, porque la población es mayormente de la tercera edad y sienten que se les ha escapado de las manos.
Entonces, en momentos como este, en el cual el hombre no tiene una respuesta, es donde la gente se acuerda de Dios, ¿verdad? Y dice, Dios quiera que salgamos de esto rápido. Pero ¿por qué nombran a Dios en este momento en su vida gente que nunca se acuerda de Dios? Porque tienen temor. Y cuando la gente tiene temor, entonces siempre quiere recurrir a un ente superior, a algo que ellos sienten que más allá de todas las fuerzas que ellos le puedan poner, cuando el hombre no tiene respuesta, entonces, bueno, todo el mundo dice, ok, vamos a pedirle a Dios por esto. Y cada quien en la religión que profesa y creyendo como cree, pues apela de cierta forma a su deidad para pedirle que detenga esta situación que está pasando. Correcto, y el miedo o el temor es, en pocas palabras, el hecho de que hay una separación entre Dios y nosotros. Cuando esa separación existe, pues nuestra fe, nuestra confianza no la tenemos puesta en el que realmente tiene todo el poder y toda la autoridad, sino que la tenemos puesta en las circunstancias, en el hombre, en el supermercado, en el dinero, en el abastecimiento, en todo lo que nos rodea. Es en lo que nosotros tenemos puesta nuestra mirada y nuestra confianza. Entonces, por eso, cuando las personas tienen esa confianza en lo externo, en lo que nos rodea, entonces se multiplica ese miedo, porque obviamente lo que se ve es negativo, lo que se ve es malo, lo que se ve da incertidumbre, entonces ese miedo se multiplica. Pero cuando nosotros tenemos la confianza, la certeza y la fe de que hay algo superior, algo mayor, como es Dios en nuestras vidas, y empezamos a indagar, a estudiar y a reconocer las promesas que Él tiene para nosotros, entonces podemos tener una paz diferente, una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz no solamente nos da paz, sino que nos llena todos los vacíos que podamos tener en nuestro espíritu, en nuestra alma. Por eso es tan importante, primeramente, entender que el miedo es simplemente la ruptura entre Dios y el hombre. Así que para poder superar esos miedos me pueden decir, bueno, pero ese eres tú que crees en Dios. Sí, es verdad, pero porque tú no tienes la oportunidad de creer en Dios. Si cuando tú conoces a Dios y entiendes que Él te va a proveer, Él te va a llenar, Él te va a satisfacer en todo lo que tú estás necesitando, Él te va, sobrenaturalmente empiezan a aparecer, a ver cosas que va a transformar y a cambiar tu vida. Entonces, ¿por qué no le damos la oportunidad, esa oportunidad a Dios de que tú camines tomado de la mano de Él? Entonces allí experimentarás cosas diferentes, donde el miedo no va a existir en tu vida, sino va a existir más bien una oportunidad de ser cambiado, transformado, de ser equipado, de ser renovado para hacer las cosas diferentes. Y precisamente el miedo es una de las armas más peligrosas que el enemigo, cuando decimos el enemigo, nos referimos a nosotros los creyentes, a Satanás, al diablo, a Lucifer, el nombre que ustedes le quieran poner, o mejor dicho, no el nombre que ustedes le quieran poner, el nombre que la Biblia le da. Y el nombre que la Biblia le da siempre es el enemigo. Satanás, de hecho, quiere decir el enemigo. Entonces, este ser tiene la capacidad de atormentar las mentes de las personas, lo cual es el único territorio que hay de guerra en el ámbito que nosotros no podemos ver, que es el ámbito espiritual. ¿Y por qué razón? Porque Dios no le permite que pueda tocar tu cuerpo, ¿verdad? Pero no es que le permitió, sino que es un territorio que Él tiene ganado mientras nosotros no nos sometamos a la luz del reino de Dios, del reino de los cielos. Y ese territorio
es la mente. La mente es un territorio tan amplio, tan grande, es tantas cosas lo que se pueden hacer con la mente. La mente tiene una capacidad tan extraordinaria que muchas personas son doblegadas en todo su ser por el ataque, el flagelo del tormento en la mente. ¿Cómo funciona esto? La gente oye voces, la gente ve imágenes, se imagina cosas terribles que le van a pasar, se imagina malas noticias, se imagina cualquier cantidad de tormentos, cualquier cantidad de desastres, de calamidades. Y resulta ser que eso, el miedo, no es más que la imagen retorcida del plan de Dios para tu vida. Porque la palabra de Dios dice que los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar y no de calamidad. Para empezar por ahí. Pero eso es una agenda que está guardada en el archivo de Dios. Eso solo lo puede ver Dios. Y Él nos los dice a nosotros. Los planes que yo tengo para ustedes son de bien, no son de mal. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso está en Jeremías 29:11. Puedes ir y leerlo con más calma. Pero lo que Dios te dice es, si yo tengo planes de bienestar para ti, ¿por qué tienes que tener miedo? Y la razón es que a veces nosotros sentimos cosas porque vemos y nos imaginamos cosas que ni siquiera nosotros entendemos por qué nos estamos imaginando eso. Y la noticia que yo te traigo es que no eres tú el que te lo estás imaginando. Son pensamientos que son bombardeados a nuestra mente, porque la mente es un territorio que si el enemigo logra controlar, te logra tener a ti atrapado. De hecho, un libro que yo leí hace algún tiempo que se llama La búsqueda final, cuyo autor es Rick Joyner, dice que él tenía una visión acerca de cómo funcionaban los demonios de temor. Y él decía que en todo lo que él veía, los demonios de temor eran los más pequeños de todos los que caminaban como soldados al ataque, como un ejército al ataque del ser humano. Y eran los más pequeños, pero eran los más mentirosos. Entonces, muchas veces vienen ataques a tu mente y todo comienza por pensamientos que tú ni siquiera entiendes de dónde salió eso. Tú dices, yo no me quiero imaginar eso, yo no quiero pensar esas cosas, pero están allí. Bueno, la noticia es que si no lo sabías, es que el enemigo logra poner cosas en primera persona para que tú creas que fuiste tú quien se las imaginó, pero no eres tú. Es un bombardeo constante que hay en nuestra mente. ¿Por qué? Una vez más te lo digo, porque si él logra capturar tu mente, logra capturar todo tu ser. Y cuando logra capturar todo tu ser con miedo, suceden varias cosas. ¿Cuáles son los efectos del miedo? Número 1, castigo físico. ¿Por qué el castigo físico? Porque produce enfermedades, insomnio, pérdida de apetito, debilidad, angustia, ansiedad. A la gente se le sube la tensión, se le quita el hambre por completo, entonces deja de comer, se te bajan las defensas. Castigo físico. ¿Por qué? Porque todo comenzó con un pensamiento que causó miedo. Luego trae también castigo espiritual. ¿Por qué castigo espiritual? Porque trae opresión, pesadillas. La gente puede decir, no, las pesadillas son algo normal. Pues bueno, déjame decirte que la palabra de Dios dice que el que mucho se preocupa tiene pesadillas. Ahí está el origen de las pesadillas. En el temor. Bloquea el fluir de lo que Dios pueda tener para ti, porque de tanto pensar en cosas negativas no puedes ver la luz de lo que Dios tiene para ti. Bloquea también el miedo, paraliza la fe, es decir, comienzas a creer más en las cosas malas que en lo que Dios puede tener para tu vida. Pero yo quiero hacer una pausa y decirte algo. Cada vez que vemos un patrón en la palabra de Dios, cada vez que nosotros vemos en la Biblia un patrón de cómo suceden las cosas, siempre lo que sucede es lo que está escrito. De hecho, cuando Jesús fue tentado por el diablo, cada respuesta que él le dio, le dijo, escrito está, escrito está. De hecho, Salmo 139 dice que nuestros días están escritos. Hasta el último de nuestros días aquí en la tierra está escrito. Entonces, si nuestros días están escritos, si Dios tiene cuidado de nosotros, si Dios tiene planes de bienestar para ti, no importa el virus que haya allá afuera, ya Dios tiene control de eso. Así es. Lo que pasa es que hay cosas que tienen que suceder, inclusive hasta eso está escrito. Lucas 21 habla de cómo vendrán pestes en el último tiempo, cómo habrán epidemias y el corazón del hombre desfallecerá por causa del temor por lo que va a sucederle al mundo. Pero el corazón del hombre que no conoce a Dios, porque si tú conoces a Dios, si tú conoces de Dios, del plan de Dios para tu vida, ¿y cómo hago yo para conocer a Dios? ¿Será que yo tengo que cambiar de religión o ir y meterme en una iglesia? No, absolutamente no.
el plan de Dios para la salvación del ser humano fue tan perfecto que nunca nos pidió que nos metiéramos a ninguna religión, que hiciéramos algo más allá de lo que nosotros pudiéramos soportar o pudiéramos hacer. Fue un regalo, y es un regalo que se recibe por fe. Por fe es, si yo creo que es verdad eso que dice, que está escrito, que Dios tiene para mí, entonces es un regalo que yo lo recibo gratuitamente. Entonces, por ejemplo, escrito está, una de las cosas que está escrita es que el perfecto amor es lo que echa fuera todo el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Cuando tú entiendes y conoces a Dios como un padre, porque muchas veces a nosotros durante años nos vendieron la idea de un Dios histórico, de un Dios que sí hizo algo en el pasado, pero que de lo único que me sirve a mí hoy en día es para creer en algo y tener una religión. Y eso es lo menos que Dios quiere tener contigo. Dios, mira, para que la gente entienda algo, a mí me gusta explicarlo de esta forma. Cuando Jesús vino a la tierra, al plan de salvación, cuya agenda era el reino de los cielos para salvar y para restaurar la relación entre el hombre y Dios, aquella que se había perdido en el jardín del Edén, quienes mataron a Jesús, quienes lo colgaron de una cruz, fueron los religiosos de aquel entonces. Entonces, por eso es que nosotros te decimos, esto no se trata de religión, se trata de conocer, de entender lo que hay detrás. ¿Y por qué en este programa específicamente estamos hablando tanto de este plan? Bueno, primeramente, como lo dijimos al principio, porque eso es lo que mi esposa y yo creemos y profesamos. Y porque creemos que hace falta específicamente en este momento, en esta coyuntura de la historia que estamos viviendo. Entonces, cosas como, por ejemplo, Él te susurra al oído y te declara temor, que te vas a ir a la bancarrota. Eso es algo que no paramos de escuchar día a día, que te vas a quebrar, que no vas a tener con qué pagar la renta, que no vas a tener con qué pagar la comida, que los enseres y los alimentos y las cosas de necesidad básicas se van a acabar en los supermercados, ¿verdad? Pero Dios dice que a ti nada te va a faltar. Correcto. Que cuando Él se encarga de ti, a ti nada te va a faltar. Entonces te dice que vas a morir, que nadie te ama. Todas esas cosas son susurros, y la Biblia lo llama dardos del enemigo encendidos que andan buscando dónde caer. Por eso que tú tienes que proteger tu mente. Tú tienes que poner el pie sobre el cuello de todo lo que has estado escuchando, de todo lo que has estado viendo que sea contrario a la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer lo que dice la palabra de Dios. Y si te parece difícil leerlo, pues este poquito de tiempo que nosotros estamos compartiendo aquí contigo, lo que te estamos dejando son cosas que están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? La palabra de Dios tiene la respuesta para el sabor del veneno que ataca tu vida. Por ejemplo, yo entendí hace unos días atrás, había algo que estaba leyendo donde me recordó claramente que el antídoto para esta situación que está pasando el mundo también está escrito en la palabra de Dios. Y lo voy a buscar acá mientras estamos aquí. Todos ustedes saben que en vivo. El antídoto, como decía, también está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Cada vez que iba a suceder algo, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, la historia del Éxodo, la historia del pueblo escogido de Dios, siempre que iba a suceder algo grande o que Dios tomaba una decisión porque estaba molesto por la actitud de la gente, por cómo estaba perdida por completo la raza humana, siempre Dios se lo revelaba a sus profetas, y siempre habían profetas que sabían de antemano lo que iba a suceder. Pero Él siempre, a través de sus profetas, enviaba un mensaje para que tal cosa no sucediera, para que esa gente cambiara su corazón de manera tal de que pudiese haber un cambio. Y esto es lo que yo considero particularmente, esta es mi opinión personal. Sé que hay gente que es creyente que también coincide conmigo en esta opinión porque lo he estado escuchando estos últimos días. Mi opinión personal acerca de cuál es el antídoto bíblico para acabar por completo, pero en seco, con lo que está pasando en este momento,
está en el segundo libro de Crónicas 7:14 y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y aquí está la clave, y sanaré su tierra. El único que puede acabar con esta situación que está pasando, el único que tiene toda la respuesta, es uno solo, y solamente necesitamos clamar con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido a Dios para que haga algo, intervenga en esta situación. Correcto. Y una de las cosas que dentro de esos susurros que el enemigo hace en estos momentos es separar a la familia, separar el matrimonio, porque sobre todo en este tiempo donde se tiene que estar aislado, donde la familia tiene que reencontrarse, en muchas oportunidades el esposo, la esposa, los hijos están tan alejados uno del otro que no hay acuerdos, no hay comunicación, no hay amor, no hay respeto. Entonces, dentro de todas esas cosas que estaba hablando Alberto, es tan importante poder entender que cuando nosotros caminamos tomados de la mano de Dios, Él nos da una gracia especial, nos da un favor especial para que nosotros podamos arrepentirnos de todos esos pecados. Entonces, este tiempo, esta situación no está pasando por casualidad. Esta situación no está pasando porque salió de China, no. Dios a veces permite situaciones para que el ser humano tenga la oportunidad de mirar hacia arriba y entender que Él es el único que tiene la potestad de cambiar nuestras vidas. Entonces, este tiempo en el que tú vas a tener la oportunidad de compartir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tomen la conciencia de que sea un tiempo primeramente para Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados, para decir, ya va, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué el mundo está en esta situación? ¿Qué puedo hacer yo para mí, para mi persona, para cambiar y de esa manera contribuir en el cambio de los demás? Entonces, que este tiempo de acogida dentro de casa, que sea un tiempo para comunicarse, para establecer nuevos lazos, para romper con tantas faltas de perdón que puedan haber existido entre todos los miembros de la familia, donde cada uno deba tener conciencia y eliminar el ego, la arrogancia, romper con ese patrón y de esa manera poder hablar, comunicarse efectivamente con los tuyos. Y si hay situaciones que han hecho que la pareja se divida, que la familia se divida, pues precisamente para eso es que Dios permite ciertas cosas para que nos podamos reencontrar, para que podamos tener esa oportunidad de cambiar. Y yo quiero invitarte a que recibas el regalo que tiene Dios para ti. Es un regalo muy especial. Eso que estaba hablando mi esposo, que es un regalo que no nos los merecemos, pero que Dios nos los da porque nos ama. Y cuando nosotros recibimos de ese regalo, pues de repente todas las cosas empiezan a cambiar y empiezan a cambiar para bien. Nuestra manera de pensar es renovada, nuestros sentimientos son transformados y cuando nosotros recibimos ese regalo y somos cambiados, pues todo nuestro entorno empieza a cambiar por añadidura, porque nosotros decidimos ser diferentes. Entonces, quería hacer que ustedes pudieran repetir después de mí, de este regalo maravilloso que tiene Dios para todos nosotros, y es decir, Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti.
voluntariamente reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, toma el control de mi vida y te recibo con los brazos abiertos. Te reconozco como mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, la oración probablemente más importante de toda tu vida, aunque suene tan sencilla, tú tienes el derecho de ser llamado un hijo de Dios, y por lo cual también la clave que te daba hace rato acerca de cómo detener esta epidemia, donde dice, si se humillare mi pueblo, pues ahora tú tienes el derecho de ser llamado el pueblo de Dios. Es así de sencillo, no hay que hacer nada extraordinario, nada más allá de tus capacidades. Es simplemente creer en tu corazón lo que nosotros te estamos presentando, que no lo inventamos nosotros, está escrito en la palabra de Dios. En esa pequeña oración se resume lo que se conoce como el plan de salvación, por la razón por la cual Jesús vino, dejó su trono en el cielo para venir a la tierra, para reconciliarte a ti con su papá, con el Padre que está en los cielos. Así que te invitamos a que puedas conocer un poco más de esto. No te quedes allí. La palabra de Dios tiene tantísimas cosas que pueden traer paz a tu corazón. A mí me da gracia porque yo recuerdo las casas de mis tías, las casas de mi abuela. Generalmente en toda casa de cualquier señora mayor hay una Biblia abierta en el Salmo 91, un salmo que nadie lee. Curiosamente, si tú te pones a analizar con detenimiento, acá en los Estados Unidos, en este país, cuando hay una emergencia importante y se necesitan los paramédicos o se necesita la intervención de los bomberos o de la policía, el número que tú debes de marcar, levantas el teléfono y marcas el 911. Si tú buscas en la Biblia, el 911 de la Biblia está en el Salmo 91, 1. Ese es el 911. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vives bajo el abrigo que Dios te ofrece, nada de una lista de cosas que están allí más adelante pueden llegar y tocar la puerta de tu casa. Ninguna de ellas. Por ejemplo, ¿tú sabías que dice que por tu habitar bajo las alas de Dios no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada? Es decir, tu casa. Ninguna enfermedad mortal va a llegar a tu casa, porque Dios es quien está sobre ustedes cuidándolos. Pero para tú vivir allí, tienes que conocer primero de quién te están hablando, ¿verdad? Una cosa muy diferente es conocer a un Dios histórico que tener intimidad con Dios, conociendo su palabra. Y yo te invito que en estos días que estamos en una autoimpuesta, si se quiere, cuarentena, en el cual tenemos que mantenernos un poco más resguardados que de costumbre, tomes un momento, tomes un tiempo, tomes algo de tu día para leer un poquito de qué se trata esto. No importa si no tienes Biblia, porque tú pones en Google Salmo 91, por decirte algo, y te va a salir en 700 versiones diferentes, en idiomas diferentes, y se vuelve súper más interesante porque puedes ver en una versión y en la otra, en diferentes traducciones, y entender el mensaje un poco mejor. Perdón, eso es para entender un poco lo que nosotros te estamos diciendo. Esto está a la luz de todos, esto es gratuito, como lo dijimos hace rato. Dios quiere darle victoria a tu vida, te quiere dar victoria sobre tus propios sentidos, porque nosotros somos engañados por nuestros propios sentidos, y por eso la gente, una de las razones por las cuales vive en temor. Si vas a ser gobernado por tus sentidos, vivirás una vida de tormento. Pero si tú vives bajo la convicción de que lo que Dios dice de ti es verdad, entonces vas a tener paz. Tus sentidos te harán que vivas con temor, pero Dios te va a hacer que vivas con una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice su palabra. Así es. Así que aquí te hemos presentado una lista de opciones para que puedas estar tranquilo, seguro y confiado de que la palabra dice que cielo y tierra pasará, pero
la palabra de Dios no pasará jamás. Entonces, todo lo que está pasando en este momento va a pasar en algún momento, pero la palabra de Dios te da a ti la esperanza día a día de que tú te levantes y que su misericordia te arrope. Cuando tú te levantas y entiendes que su misericordia te ha permitido vivir un tiempo más, un día más, levantarte, respirar, estar sano, entonces es cuando puedes disfrutar de esas bendiciones, de ese regalo, de esas oportunidades que Dios nos da. Entonces, ¿para qué vivir en miedo? ¿Para qué vivir en frustración, en angustia? ¿Para qué vivir en depresión? Porque el miedo es solamente el principio de una serie de consecuencias terribles que el ser humano empieza a generar, como lo dijo mi esposo, en lo físico y en lo espiritual. Entonces, ¿para qué llegar hasta allá? Este momento no es de angustiarse, no es de tener temor, no es de tener pánico, no es entrar en depresión, en angustia, no. Sin embargo, es importante decir que aunque nosotros estamos declarando todas estas cosas para que la gente las aplique a su vida, que son las declaraciones de fe, del amor y del poder de Dios, también es importante entender que una de las características de Dios es la prudencia. Correcto. Dios, en su inmensa sabiduría, una de sus características es la prudencia. Y parte de por qué no debemos ser personas, digamos, radicalmente afanadas con nuestra propia opinión, es entender que no estamos de vacaciones, es entender que lo que está pasando ahí afuera es una amenaza real y que Proverbios 22:3 dice algo que es muy cierto: el prudente ve el mal y se aparta, el inexperto sigue derecho y sufre las consecuencias. Entonces nos están diciendo que nos mantengamos resguardados, nos están diciendo que nos cuidemos, el distanciamiento social, todas esas cosas pongámoslas en práctica, pero creamos por lo mejor. Creamos de que Dios está en control y que su plan para nosotros es perfecto y se va a cumplir. Y que de todas estas cosas, nosotros vamos a salir repotenciados, vamos a salir mejor que como entramos en esto. Así es. No sé, ¿de qué me cortaste la inspiración? Ese es parte del show de hacer los programas en vivo. Pues sí, entonces, la idea principal era esa, de que no tengamos angustia. Como dijo mi esposo, ser precavidos no significa que vamos a generarnos a nosotros ningún tipo de sentimientos que sean perjudiciales para nuestras vidas. Tenemos más bien que esas precauciones nos dé pues la tranquilidad de que vamos a estar bien, de que vamos a salir bien, pero si nosotros junto con eso nos tomamos de la mano de la palabra de Dios, que las promesas de Dios son infinitas, misericordiosas y son buenas y agradables y perfectas para nuestra vida, pues podemos estar en casa más que relajados, porque nada nos va a faltar, absolutamente nada. Dios, cuando permitimos que Dios entre en control de todas esas cosas, entonces es allí cuando podemos acostarnos en paz. En paz nos acostaremos, en paz dormiremos, dice la palabra, en paz dormiremos y así nos levantaremos, porque nada nos va a poder quitar el sueño. No permitan que la información, hay que estar informados, sí, hay que estar atentos, sí, hay que estar, tener la prudencia, sí, pero no podemos permitir que ese lenguaje negativo del que se está hablando ahorita perturbe nuestra mente. Porque cuando nosotros le damos cabida a esa información, constantemente esa palabra negativa empieza a generar ese espíritu de miedo y de incertidumbre. Entonces, estemos atentos, veamos la noticia correcta, apropiada, pero limitada también, porque nosotros debemos estar claros que tenemos un límite en nuestros sentimientos, de que esas noticias, esas constantes palabras negativas
hay un momento que si las dejamos entrar en nuestro sistema, empieza a faltarnos el aire, la respiración, hay angustia, la mente se apaga porque se ofusca, pero si nosotros le damos su límite, vamos y hacemos cualquier otra cosa que tengamos que hacer fuera de esas actividades, y para eso tenemos también obviamente la palabra de Dios, la oración, poder escucharnos nosotros el martes a las 7 de la noche, porque van a poder tener un tiempito que va a ser de bendición, de paz, de armonía y sobre todo pues de la tranquilidad que puede generar Dios cada vez que lo nombramos y predicamos su palabra. Bueno, yo creo que eso ha sido un intensivo de 45 minutos acerca de algo diferente. Ahí ya va. Agarre a su esposa, agarre a su esposo. Es tiempo de estar unidos. Las divisiones en este momento de angustia, de negatividad, no puede existir en el matrimonio. Tiene que haber un momento, este tiempo, para reencontrarse, para conectarse, para tomar decisiones justas, precisas, económicamente, socialmente, con los hijos, tomar medidas, pero que sean en equipo, en unidad. Si uno está decaído, pues está el otro para levantarlo, pero los dos no pueden estar ni divididos, ni separados, y mucho menos decaídos. Los dos tienen que estar tomados de la mano, cuando digo tomados de la mano es porque están en unidad, en igualdad, ¿no? Y de esa manera traten, si ustedes por ciertas circunstancias han estado separados, este es el momento de volverse a encontrar, es el momento de poder pedir perdón, es el momento de poder que renazca ese sentimiento de amor. Estos son los momentos, así como Dios nos perdona cada día, así como Dios nos está llamando la atención para que volteemos la mirada a Él, pues de esa misma manera es momento para decirle a tu esposa o decirle a tu esposo, vamos juntos, estamos bien, vamos a salir adelante. Cualquier situación no va a interferir con nuestro matrimonio, ni nuestra familia, ni nuestros hijos, porque estamos unidos. Y el cordón de 3 dobleces no se rompe jamás cuando hay un matrimonio unido y fortalecido. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Son las 7:53, ya nosotros nos tenemos que despedir. Coméntenos. Si este programa te dejó algo, como siempre lo decimos, si te gustó, si hiciste la oración que mi esposa te guió para hacer, déjanos el comentario en el Instagram o en Facebook Casados Radio. Recuerda que es Casa 2 en número radio. Para así formemos una comunidad y nos comuniquemos por allí, puedes interactuar con nosotros. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, como siempre digo, si este programa te dejó algo, coméntanos. Es chévere saber que lo que nosotros hacemos aquí está llegando a algún lado. Y hay muchas personas que nos dicen a lo largo de la semana, pero nos comentan en privado. Entonces queremos que otras personas sepan que esto te dejó algo, te enseñó algo, te benefició de alguna forma y se lo puedes compartir a alguien que también le puede caer bien. Entonces, bueno, para nosotros ha sido, como siempre, un momento de mucha alegría, de mucha emoción poder venir aquí a compartir con ustedes. Así es. Nos veremos la próxima semana con el favor de Dios y esperemos, como siempre, como lo dijimos, esperemos en Dios que las cosas cambien para mejor, que tengamos buenas noticias para dar y que Dios le dé un vuelco a toda esta situación en el momento que menos se lo espera a la gente, porque todo el mundo está esperando lo peor, pero Dios siempre quiere lo mejor. Así que bueno, que tengan un resto de semana con paz, en familia, que compartan, que disfruten a sus hijos, a su familia, a su matrimonio en este tiempo en el cual no hay mucho para hacer en la calle, y que no dejes de recibir la provisión de Dios para tu familia y para tu casa. Que tengas paz y que el Dios los bendiga y que nos vemos la semana que viene. Con el favor de Dios. Chao, bendiciones. Chao, chao.